Ya nos acompaña el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Doctor, hoy las preguntas e interrogantes giran en torno a la actuación judicial porque Jorge Glass estaba cumpliendo una condena, no estaba detenido ni arbitraria ni ilegalmente. Se decía que corría un riesgo, que estaba su salud deteriorada, lo vimos salir rozagante, diría yo, es lo que todos hemos podido apreciar. Y ahí la pregunta es, ¿cabía entonces que un juez le otorgue ese habeas corpus? ¿Cabe un habeas corpus cuando hay una sentencia ejecutoriada? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Me parece muy importante dialogar sobre esta temática que en verdad ha causado preocupación, polémica, en muchos casos indignación en el país. Yo creo que vale puntualizar en primer lugar y aclarar al país que de ninguna manera este habeas corpus ha decidido que el ciudadano ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, es inocente, o que existe una resolución del habeas corpus que ponga en duda sentencias ejecutoriadas. De ninguna manera. En primer lugar, hay que puntualizar que el ciudadano Jorge Glass tiene 2 sentencias ejecutoriadas por delito de asociación ilícita, por el delito de cohecho, resueltas por la Corte Nacional de Justicia. Sentencias firmes ejecutoriadas, en donde se determinó, entre otras cosas, actos reñidos con la ley, reparación económica de $33 millones en el caso de asociación ilícita y en el caso de cohecho de aproximadamente $15 millones. De modo tal que el país no se confunda. La justicia del país, cuando hay delito, no permite impunidad y eso es lo que se ha resuelto. Ahora bien, en cuanto al habeas corpus, he escuchado yo de que el SNAI ha decidido impugnar la resolución. Me parece que es importante de que apele, porque si el SNAI considera de que existe una conducta irregular del juez, es correcto que apele para que finalmente otros jueces de la Corte Provincial puedan revisar el caso. Pero algo más, yo debo ser enfático en decir, siempre defiendo la independencia judicial, la institucionalidad y a los jueces del país que debemos actuar en derecho. Pero si es que existe alguna irregularidad, debe analizarse, debe investigarse. Incluso el SNAI, si considera que hay irregularidad, debe denunciar al juez, de modo tal que se investigue en derecho, en objetividad y se pueda dar una respuesta al país. Bueno, pero aquí usted ha dicho que esto no es que lo deja en libertad a Jorge Glass, sino que se cambia quizás esas reglas para que él guarde la prisión y cumpla su condena. Pero ¿bajo qué se lo hace? También hay que analizar. Aquí se puede quizás en algún momento señalar que hubo algún tipo de fraude en el contexto en que se da cuando se argumenta que no se sabe dónde está el ex vicepresidente Jorge Glass, que su vida corre peligro, pero sin embargo no se sabe dónde está, pero lo fueron a liberar en la cárcel de Cotopaxi. Todos estos argumentos que están dentro no pueden ser motivo para que la Corte Nacional, que fue la que emitió las sentencias y que ahora un juez parroquial la está prácticamente desviando, no es motivo también para que la Corte tome acciones en ese caso. Yo sí creo que hay varias interrogantes que se hace el país que me hago igualmente. Como representante de la función judicial del Ecuador, me hago ciertas interrogantes que deben ser resueltas en derecho. Es decir, una vez que haya la apelación en la Corte Provincial de Santa Elena, ¿qué preguntas debe hacerse en esa causa y el país debe conocer? Primero, ¿la Corte Nacional no puede apelar también, doctor, por haber sido quien emitió esa sentencia? La Corte Nacional... Solo el SNAI puede apelar. El SNAI fue parte procesal dentro de este habeas corpus, no la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, es un punto que también debe analizarse, porque hay un juez o una jueza de garantías penitenciarias que había negado un aspecto que había pedido el ciudadano Glass respecto de unificación de penas. La Corte Nacional de Justicia, un conjunto de jueces que resolvieron en las sentencias condenatorias. Pero por ahora, el SNAI es la contraparte, el demandado, podríamos decir, del habeas corpus. Creo yo que en derecho, la Corte Provincial, ¿qué debe resolver? Primero, debe preguntarse si es que es posible o no que un juez de Manglar Alto pueda tener la competencia. Segundo, si es que es posible en un habeas corpus resolver lo que ha resuelto el juez de Manglar Alto. ¿Y a usted qué cuando le hay parece? 2 sentencias firmes. ¿A usted qué le parece todo esto? A mí me parece que debe resolver la Corte Provincial en Derecho. Pero La yo debo Corte decir Provincial algo de Santa Elena ahora. Una vez que hagan impugnación, el SNAI.
Yo no puedo calificar los criterios de los Ok, jueces. presidente. No, pero usted dice la acción de habeas corpus negada. El 2018, en octubre, primera acción de habeas corpus negada. Luego, en 27 de febrero de 2020, segunda acción de habeas corpus negada. Luego, petición de unificación de penas, de régimen semiabierto, todas negadas. A la sexta le conceden la libertad a Jorge Glass. Está libre. No es que está preso en la calle, está libre. Está libre. Eso se llama libertad. ¿Cómo se hace? Dígame usted cómo se hace. Se hace un pedido a la Procuraduría, se hizo para que se creen jueces de garantías penitenciarias, de garantías constitucionales. Así es. Porque aquí lo que pasa es, ya está claro que la Corte Constitucional, la ley permite que todos los jueces sean garantistas constitucionales. Se quita la territorialidad. Entonces lo que se hizo es correcto. Hay que justamente tomar en cuenta de que jurídicamente, y eso tiene que saber el país, hay que decir la verdad, y yo hablo en derecho. Jurídicamente, en principio, sí es posible presentar una acción de habeas corpus. Las normas, incluso sentencias de la Corte Constitucional, establecen de que es posible en el caso de ejecución de condena. Lo dice la Corte Constitucional. Es posible, como en este caso, a ejecución de condena, es posible presentar un habeas corpus. Pero hay algo que tiene que resolverse y decirse al país por la seguridad jurídica y yo diría incluso por la ética de la función jurisdiccional. En la apelación tendrá que decirse si es que era o no posible de que quien interpone el habeas corpus no conoce dónde está privado la libertad, el juez tampoco conoce y habrá que dilucidar el fondo, es decir, si habiendo sentencias ejecutoriadas es posible a través de un habeas corpus otorgar la libertad. Eso es subjetivo, presidente. No es subjetivo, hay normas que deben analizarse. Digo, no sé dónde está preso y voy y presento en Santa Elena, como se hizo, diciendo que no saben y además por razones humanitarias. Hay un informe que dice, Glass se encontraba deprimido por varias razones, como el fin de su matrimonio y las pérdidas físicas, materiales y de amistades, y concluyó que presenta ideas suicidas. Esto se hizo en una comisión que evaluó al ex vicepresidente Glass en meses anteriores. Y salió muy bien de la cárcel. Justamente eso es lo ¿Subjetivo o no subjetivo? Justamente es lo que yo quiero expresar. Yo no puedo, como presidente de la Corte, decir si la sentencia está bien o está mal. Pero ¿qué sí debo decir? Que una vez que se impugne, la Corte Provincial, por el derecho, por la seguridad jurídica, por el respeto al Ecuador y por el propio bien de la función judicial, tiene que explicar si el juez es competente, que en efecto ha existido y se han comprobado enfermedades. Y es que es posible en un habeas corpus resolver que se presente cada lunes habiendo sentencias ejecutoriadas. Algo más, deberá explicarse al país jurídicamente qué tiempo va a presentarse los días lunes teniendo dos sentencias ejecutoriadas por delito de asociación ilícita y por el delito de cohecho. Déjeme decirle algo, conozco de estas causas. Fui parte de los dos tribunales, el uno en apelación y el otro, el primer nivel, en condena. ¿Y cómo se siente que le hayan liberado a la persona que se condenó? A mí me parece, periodistas, comunicadores sociales, la Fiscalía, jueces, ciudadanos, jueces como los de la Corte Nacional, que no permitimos la impunidad cuando hay delito. Por eso, en derecho, ese es el camino. No puedo yo deslegitimar a un juez, decir que esta sentencia vale o no vale. Lo que creo es que en derecho, la Corte Provincial, por la apelación del SNAI, sí debe responder estas preguntas a las partes procesales y yo digo al país. Mi concepto es distinto, Milton. Yo creo una justicia abierta, que implica transparencia, que implica rendir cuentas. Por eso estoy aquí como representante del Poder Judicial del Ecuador. Y por supuesto que tengo preguntas y preocupaciones como cualquier ciudadano. Solo digo que se responda en derecho. Ese es el camino. En la Corte Provincial y que ahí se resuelva. Pero algo más, la Corte Constitucional sí tiene que darnos respuestas en algunos temas. Como presidente de la Corte Nacional, lo más pronto posible, le digo al Ecuador, voy a presentar a la Corte Constitucional un pedido, respetuoso de sus competencias, pero expresando esta preocupación, que delimite lo que tiene que ver con la acción de protección y con el habeas corpus. Existen muchos criterios, diversidades, contradicciones. El país necesita seguridad jurídica y además que revise, que analice en sus competencias
lo que tiene que ver con la prisión preventiva. Hay sentencias de la Corte Constitucional que se refieren a que no se suspende la caducidad de la prisión preventiva, sino con sentencia ejecutorial. Pero, doctor, y esto, yo que recorro el país y dialogo con los jueces, es preocupación de todos los jueces del país, que se dicen, ¿qué hacemos con estas decisiones? Entonces es importante conversar entre lo que la ciudadanía dice ahora, doctor, es una vez más en entredicho la actuación de la función judicial, y siempre la respuesta es hay que esperar. ¿Y qué se hace? En el caso del juez Moscoso, se han venido realizando algún tipo de denuncias por su proceder, a tal punto que la misma Corte de Santa Elena envió un oficio al Consejo de la Judicatura, anticipándose quizás, algo sabían a lo mejor, pidiendo medidas cautelares. No tiene el expediente quizás más probo, se ha hablado de que pudiera estar inmerso en actos de corrupción en algún momento, que su comportamiento, su disciplina no es la más idónea, y resulta que ahora un juez parroquial tiene los derechos para tomar cualquier decisión, hacer un sorteo manual. ¿Es eso de ahí común, el hecho de que se presente una causa, se haga un sorteo manual, en menos de 24 horas se resuelva? ¿Por qué no pasa eso con todos aquellos que presentan un habeas corpus y en cambio con el ex vicepresidente Jorge Glass sí? Eso es lo que el país quiere entender. ¿Cuál es la respuesta entonces, siendo usted el máximo funcionario de la Corte Nacional de Justicia? Yo también, como presidente de la Corte y como ciudadano, quiero entender. Y eso es lo que el Consejo de la Judicatura, de acuerdo a la ley y en su momento, debe investigar. Efectivamente, pero el juez Moscoso está bajo un expediente. ¿Qué puede hacer usted como presidente de la Corte? El juez Moscoso está bajo un expediente. El hecho de que ya le hayan pedido unas medidas cautelares, ¿qué puede hacer en ese caso la Corte, por ejemplo? No es competencia del presidente de la Corte ni de la Corte, es competencia del Consejo de la Judicatura. Mi opinión personal, yo considero que el Consejo de la Judicatura sí debe investigar, porque existen muchas preguntas a hacerse. Y es más, no solamente respecto a la actuación judicial, pensemos en algo, hay que ser claros. Si queremos ética en la justicia, depende de los jueces, pero también de los abogados. Habrá que preguntarse, ¿cómo un abogado dice desconocer dónde está privado de la libertad, presenta una serie de documentación y da cuenta en suma, porque yo he leído la demanda y los múltiples documentos que adjunta, y da cuenta al parecer que sí sabría dónde se encuentra? Pero por eso sorprende que leyendo no es que el abogado no sea vivo, sino que el juez lo sea. No, pero las normas del Código Orgánico de la Función Judicial determinan que todos tenemos derechos y deberes. Los abogados deben litigar con buena fe. Es que dicen que en el último motín, entonces a Glass lo evacuaron para que no sea víctima del motín. Entonces, en base a eso, no sé si es que lo regresaron a la cárcel de la Tacunga o si alguna vez lo sacaron de la Tacunga. Yo no puedo entrar en la minucia de decir que es correcto o incorrecto, pero sí estoy diciendo algo muy claramente. De acuerdo a la ley, debe precisamente investigarse para que el país sepa. Por último, si es que no hay un acto irregular, para que la justicia del Ecuador y su moral jurisdiccional no se ponga en duda. Y doctor si es que Sequicela, existe irregularidad, para que se llegue a sancionar. Pero mire usted, la cosa es que mientras se investiga todo eso, ya jueces van tomando decisiones como el juez Moscoso, como quizás también muchos cuestionan lo que pasó el otorgamiento de medidas cautelares a la presidenta de la Asamblea, lo que hizo un juez en Rocafuerte que otorgó y concedió la restitución de derechos a los funcionarios de CNT. Entonces, son actos judiciales que se ponen en la mira y que otra vez pues generan interrogantes, y nada sucede en ese sentido aquí en el país, no se da ningún cambio. Yo no tengo la competencia para suspender. En lo personal, no conozco el detalle de por qué el Consejo de la Judicatura no suspendió. Le he escuchado al doctor Fausto Murillo dar las razones. Dice que ha estado indebidamente fundamentado, ha dicho que no hay exactamente las razones jurídicas para suspender. En lo personal, a mí me parece que si es que existió una alerta de que este señor juez habría estado en actos irregulares, se presume su inocencia. Yo no puedo acusarle, no puedo calificarle, pero creo que el Consejo de la Judicatura administrativamente debió y debe aún adoptar decisiones para justamente evitar actos irregulares. Se puede suspender motivadamente, en derecho, por supuesto, y ahora sí, yo insisto, se debe investigar. Yo no aspiro de que se vulnere la independencia judicial, pero sí aspiro, sí quiero
que no se ponga en tela de duda a la función judicial. Doctor, si hay responsables de irregularidades, a sancionarse. ¿En qué Por más eso tela de mismo duda deseo puede que se estar la investigue. función judicial, presidente? ¿Perdón? ¿En qué más tela de duda puede estar la función judicial? Por lo mismo... Liz acaba de hacer una descripción de otros casos que han pasado. Por lo mismo yo digo, debe actuarse en derecho. Yo no creo que debamos tener temor a que se investigue. No se puede aquí lavarse las manos, que se investigue las actuaciones de todos quienes puedan tener responsabilidad. Esa es mi posición, naturalmente, en derecho. Pero hay que decir algo más, y en eso yo sí comparto con Fausto Murillo, intervino en su momento. Y tenemos ciertas limitaciones. Por eso digo, la Corte Constitucional debe delimitar sobre la acción de protección y habeas corpus. 2, efectivamente, debe, en nuestra opinión, yo he dicho algunas oportunidades, debe haber jueces especializados en materias de garantías jurisdiccionales. Esto es acción de protección, habeas corpus, entre otros. Es decir, yo creo que es el momento, y lo digo públicamente, a mí sí me preocupa, como representante de la función judicial del Ecuador, varios aspectos de nuestra función. Yo me permito proponer, con el debido respeto a otro poder del Estado, al señor presidente de la República, públicamente, que retome su propuesta inicial de una consulta popular y de reformar a la función judicial del Ecuador. ¿Qué creo yo? Una Corte Suprema de Justicia, que entre otras cosas tenga precisamente una sala especializada para el control disciplinario. Propongo que la función judicial del Ecuador, por parte de todo el Estado y principalmente por el señor presidente de la República, se considere una situación prioritaria y emergente para que se destine recursos públicos. No puede ser posible, por ahora no hay ni impresoras, para que se dé uso de la tecnología, para la transparencia, para la eficiencia. Creo yo que es hora de que desde la misma función judicial, que conocemos los problemas jurisdiccionales, yo converso con todos los jueces del país, propongamos las reformas para mejorar a la justicia del Ecuador. Doctor Saquicela, usted acaba de decir algo importante. Conversó con todos los jueces del país. ¿Conversó con los de Santa Elena y conocía de esta alerta sobre el juez Moscoso? No es mi competencia, tal como se ha informado hace un momento. ¿Pero lo conocía previamente de esta alerta, de que habían las dudas de la actuación de este juez? Yo me enteré en cuanto se publicó en las redes sociales y pude leer de que la directora de la Judicatura de Santa Elena, del propio Consejo, había enviado un oficio al presidente y los vocales del Consejo de la Judicatura. Le pregunto rápidamente por un escenario, si es que se investiga, si es que se determina que este juez actuó de una manera errónea, es reemplazado por otro funcionario judicial. ¿Ese funcionario puede revisar la decisión del juez Moscoso? Ahí hay dos aspectos. Este momento ya está apelada la decisión del juez Moscoso y por lo tanto es la Corte Provincial de Santa Elena la que debe resolver. Tiene dos posibilidades: revocar esa decisión, ratificar o ratificar la decisión. Y ahí entonces, yo insisto, es la oportunidad que en derecho, no con opiniones o subjetividades, en derecho, resuelva todas estas inquietudes que incluso públicamente se conocen. Y lo segundo, respecto de la conducta del juez, si se investiga, debe investigarse, y si se llega a determinar una irregularidad, tiene que ser sancionado si se determina irregularidad. De modo tal que, de una parte, lo disciplinario, y ya lo de fondo de la causa, si la Corte Provincial llegare a revocar el fallo del juez Moscoso, por supuesto, el ciudadano Glass, que tiene 2 sentencias condenatorias resueltas por la Corte Nacional de Justicia, que no ha permitido impunidad, deberá regresar a la privación de la libertad. Vamos a ver qué pasa en la Corte Provincial de Santa Elena. Gracias, presidente. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Buen día. Gracias a ustedes. Buen día.